Hola mis queridas amigas, de aquí estamos de nuevo, amigas y amigos del Wayuu. Bienvenidos al canal Wayuu y más cositas. Soy Mari Carmen para quien no me conozca, y quien llegue por primera vez, les recomiendo que miren desde el vídeo número 1 para ver el proceso de la mochila. Estamos ya a la altura de la vuelta 35 o sexta vuelta de nuestras letras. Yo he tejido aquí ya los 56 puntos correspondientes hasta llegar al nivel de las letras. Este sería el último punto, que lo empiezo en amarillo, acabo en negro, para ahora aquí tejer 2 puntos en negro. 1, 2, cambio al amarillo y hacemos 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Pasamos de nuevo al negro, hacemos 2 puntos en negro, 1 completo, el segundo lo empiezo y lo cierro en amarillo, y hacemos 2 puntos en amarillo, 1, 2, cerramos con el negro, y hacemos 2 puntos en negro, 1, 2. Cogemos de nuevo el amarillo, hacemos 2 puntos, 1, 2, cambiamos al negro, hacemos 2 puntos en negro, 1 y 2, pasamos al amarillo, hacemos en amarillo, hacemos 3 en amarillo, 1, 2, 3, cambiamos al negro y hacemos 2 puntos, 1 y 2, pasamos al amarillo, hacemos 2 puntos en amarillo, 1, 2, cerramos con el negro, y hacemos 2 puntos, 1, 2, cerramos en amarillo para hacer un punto, que cerramos en negro, hacemos 2, 1, 2, cerramos en amarillo, hacemos un punto, que cerramos en negro, hacemos 2 puntos en negro, 1
y 2. El segundo lo volvemos a cerrar en amarillo. Y hacemos 2 puntos en amarillo. 1, 2, cerramos con el negro. Hacemos 2 puntos. Ups. 1 y 2. Cerramos en amarillo. Hacemos 2 puntos. 1, 2. Cerramos en negro. Y cogemos 2 puntos en negro. El primero completo, el segundo cerramos con el amarillo. Ahora hacemos 6 puntos en amarillo. 1, 2. 3. 4. 5. 6. Cerramos con el negro. Hacemos 2 puntos en negro. 1, 2. Nos vamos al amarillo. Hacemos 2 puntos. 1, 2. Vamos de nuevo al negro. Hacemos 2 puntos. 1, 2. Cambiamos a amarillo. Hacemos 2. 1, 2. Cerramos en negro. Hacemos 2 puntos. 1, 2. Nos vamos de nuevo al amarillo y hacemos 6 puntos en amarillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Retomamos el negro. Hacemos 2 puntos. 1 y 2. Y ya nos vamos con el amarillo hasta el final de la vuelta. 1, 2, así hasta terminarla. Y ya estamos en la vuelta 36 o la séptima de las letras. Aquí tejo mi último punto. Yo he tejido hasta el final de la vuelta y luego he seguido iniciando la vuelta hasta tejer a esta altura.
En el último punto ya lo cerramos en negro. Y vamos a hacer 8 puntos en negro. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambiamos a amarillo y hacemos 2 puntitos en amarillo. 1, 2, cerramos en negro, hacemos 2 puntos en negro. 1, 2, cerramos en amarillo, hacemos 2 puntos, 1, 2, y ahora nos pasamos al negro para hacer 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este último lo cerramos en amarillo. Hacemos 2 puntos. 1, 2, retomamos el negro. Hacemos 8 puntos en negro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos al amarillo y hacemos 2 puntos. 1 y 2. Volvemos al negro y hacemos 6 puntos. Estamos ya cerrando las letras, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos al amarillo de nuevo. Y hacemos 6 puntos en amarillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pasamos al negro. Hacemos 2 puntos. 1 y 2. Retomamos amarillo.
hacemos 2 puntos. Uno, dos. Y ahora con el negro hacemos 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos con el amarillo. Hacemos otros 6. 1 y 2, 3, 4, 5, 6. Cerramos con el negro. Hacemos 2 puntitos en negro. Ay, perdón, no. Hacemos 2 puntos en amarillo. Ay, 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 ay. Corrijo, perdón. Aquí 2 en amarillo. Y ahora 6 en negro. Estamos ya cerrando. Y ya lo que estamos haciendo es la otra patita de la C. Me disculpan, por favor. 2, 3, 4, 5, 6. Y cerramos en amarillo. Y ya vamos tejiendo en amarillo de nuevo igual hasta el final de la vuelta, y luego ya inician la siguiente vuelta hasta llegar a la altura de las letras. Y hacemos nuestra última vuelta de letras. ¡Qué bonito! Y llegamos ya a la vuelta 8 de las letras. En esta ocasión vamos a tejer uno más en amarillo, es decir, en la vuelta anterior este punto que era negro lo convertimos en amarillo. Ahora sí hacemos el cambio y tejemos 6 puntos en negro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí cambiamos a amarillo y este último punto que teníamos la vuelta anterior en negro lo cambiamos en amarillo. De esta forma le damos aquí como una curvita redondeando el borde de la A. Ahora vamos a hacer en amarillo tres puntos. Tenemos 1, 2, 3. Cambiamos al negro y hacemos 2 puntos. Con esto ya acabamos también la I. 1, 2. Nos vamos al amarillo. Y hacemos 3 puntos en amarillo.
2, 3. Ahora en negro hacemos ya para acabar la parte alta de la B. 3, 4, 5, 6. Cambiamos a amarillo. Hacemos 3 puntos en amarillo. 2, 3. Y ahora ya en negro, de igual forma, acabamos con la M. 2, 3, 4, 5, 6. Cambiamos al amarillo. Y este puntito de aquí, que antes era negro, ahora lo hacemos en amarillo. 2, 3 y 4 en amarillo. Cambiamos al negro y hacemos 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Retomamos amarillo. Este último puntito lo transformamos en amarillo, con lo cual vamos a tener 7 puntos en amarillo. 3, 4, 5, 6, 7. Cambiamos a negro, hacemos 2 puntos, 1 y 2. Ahora hacemos 3 en amarillo. 1, 2, 3. Pasamos al negro. Hacemos 1, 2, 3 y 4. Cerramos en amarillo y este puntito lo transformamos en amarillo. Hacemos 3 puntos y nos vamos al negro. Y hacemos estos puntitos ya en negro para cerrar la C. La C de Colombia. Hemos hecho 2, 4 y 6 puntos en negro. El último ya lo cerramos en amarillo. Y hemos acabado las letras. Uf.
Aquí están. Mire qué bonitas, qué bien luce Colombia. Ay, hombre, qué bonito. Aquí ya seguimos tejiendo hasta el final de la vuelta. Que con esto hemos acabado las letras, pero no la mochila. Pero ya va quedando poquito. Qué bonito está quedando. Y hasta aquí el video de hoy. Hemos acabado las letras. Mañana seguiremos un poquito más. Y si quieren, podemos tener algunos deberes. Podemos hacer unas 7 vueltas en amarillo. Ahora por encima de las letras tejemos 7 vueltitas más en amarillo. Y comenzamos el video mañana ya partiendo de esas vueltecitas que le vamos a hacer aquí más. ¿Os parece bien? Nos vemos entonces mañana con los deberes hechos. Un saludo, cuídense mucho. Nos vemos. Hasta luego.